Una quinta invitada en el plató y es Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE. Buenas noches, gracias por estar aquí. De este debate sobre Francia, imagino que ustedes lo recibieron con una sonrisa, los resultados del domingo, pero ¿no creen que se le está cargando demasiado a Hollande sobre los hombros la responsabilidad no solo de gobernar Francia, de sacar a Francia de la situación en la que está, sino de cambiar un ciclo económico en Europa? ¿No cree que es demasiado? No, él lo ha asumido desde el principio, porque él sabe que o Europa cambia de rumbo, Europa está en grave riesgo, pero no es solo la economía, es que lo que estamos viendo es que la propia idea de Europa, el propio espacio político europeo está en grave riesgo. Cuando se asfixia de esta manera a la gente, al final la gente acaba recurriendo a fórmulas que son poco recomendables, ¿no? Y que tienen que ver con los extremismos. Esto ha pasado en Grecia y esto en gran medida pasa también un poco en Francia. Lo de Grecia, las imágenes, por ejemplo, ayer las comentamos bastante en el programa, esas imágenes que daban miedo de la rueda de prensa, Claro. Pero al margen ya de la actitud con los periodistas y la rueda de prensa, esa entrada con un 7% de los votos, con 21 diputados, de una fuerza que no son neonazis, son directamente nazis en simbología y en formas de actuación, ¿no le hacen reflexionar a ustedes también? Me preocupa muchísimo, por eso digo, es que el reto no es solamente sacar a Europa de la asfixia económica y de la recesión de gran parte de sus países, es que es la idea misma de Europa, de lo que pretendemos hacer en este espacio político, la que está en grave riesgo. Y lo está de verdad, es que en Francia la extrema derecha ha tenido casi el 20%. Es que eso es Francia, no es Grecia, ¿eh? Así que creo que hace muy bien Hollande en hacer un discurso muy europeo y muy europeísta, porque creo que podemos irnos todos a pique, también en lo político. ¿Y qué solución hay? Bueno, la solución es volver a pensar una salida de la crisis diferente. ¿Pero cómo se sale? ¿Con qué dinero? ¿De dónde sacamos el dinero? Vamos a ver. Nosotros hemos adoptado primero una receta muy estricta que consistía fundamentalmente en desendeudar las economías, que es una cosa que hay que hacer. Pero ya sabemos también que si al desendeudar las economías haces que éstas decrezcan, tampoco resuelves el endeudamiento. Si es un planteamiento estrictamente económico en realidad, ¿cómo le diría yo? Y de cajón de madera de pino, es que no hay manera de resolver la deuda si no se crece. Y por lo tanto, tienen que esforzarse tanto en imaginar posibilidades de crecimiento como se han esforzado en imaginar medidas de ajuste. Y hace falta una acción contundente y potente de la Unión Europea, que está en medida de hacerlo, siempre y cuando convenzamos a Alemania, claro. Tenemos que convencer a Alemania de eso. ¿Y cómo se convence a Merkel? Bueno, pues Merkel ya va a tener que empezar a convencerse, porque ya no va a tener en Francia el mismo eco que ha tenido con Sarkozy. Y por eso Hollande sí marca una diferencia. Y claro que Alemania debe entenderse con Francia para conducir el destino europeo. Y ya Merkel sabe que con Hollande las cosas van a ser diferentes. Y la propia Merkel comenzará a virar. Porque no le queda más remedio a la Unión Europea. Y porque Merkel, que es verdad que tiene problemas internos para tratar de modificar su política económica, está perdiendo en todas las elecciones en las que se está presentando. Es decir, que a Merkel le está llegando también la ola. Por lo tanto, los líderes europeos tienen que tomar de verdad el toro por los cuernos, y eso significa no cumplir los objetivos de déficit. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de que hay economías que no podrán cumplirlo en el calendario que estaba previsto, y que efectivamente el pacto introduce la posibilidad de que se cumpla a un plazo más razonable, a un plazo que sea digerible por las economías. Porque si no, al final, si tú bloqueas la economía de esa manera, tampoco resuelves el problema de la deuda. Por lo tanto, ahí es donde tienen que poner la inteligencia y la política. La política tiene que ejercer en este momento su papel para sacar a Europa del callejón sin salida en el que la estamos metiendo. E insisto, no solo sin salida económica, sino con grave riesgo político de renacionalización y, por supuesto, de una cierta desmembración o desmembramiento del contexto comunitario. Volvamos a España para seguir hablando de asuntos económicos. ¿Cómo interpretan lo que ha sucedido en Bankia en las últimas horas? Bueno, interpretamos que en Bankia había un problema muy grave y que había que resolverlo. Lo que no sabemos todavía es cómo lo va a resolver el gobierno. Sí sabemos que Bankia es una entidad financiera clave para el sistema financiero español y que, por lo tanto, todos, desde luego los ahorradores, que tienen ahí sus ahorros, que son millones de personas, pero también el Estado y todos los ciudadanos, tenemos mucho interés en reflotar a Bankia y que Bankia no se hunda. Por lo tanto, tomar el problema de Bankia en manos de los responsables políticos es una buena decisión. Lo que no sabemos es cómo lo van a hacer. Esto todavía
no lo han explicado. Y ahí es donde está, yo creo, un grave déficit del gobierno, una vez más. Un asunto tan importante como el de Bankia no se puede ir resolviendo a golpe de teletipo. Ahora vamos a, sí o no, prestar dinero público o dar dinero público a fondo perdido o no. Ahora el presidente de Bankia se va a marchar. Ahora vamos a nombrar a uno nuevo. Todo eso que se cuece en los medios de comunicación, y realmente no ha habido ningún responsable del gobierno que se haya sentado y haya explicado ni a los inversores, ni a los ahorradores, ni a los ciudadanos, ni desde luego a las fuerzas políticas qué es lo que piensan hacer con Bankia. Y el nombre de Rato, el hasta ayer máximo responsable hoy aún de Bankia, fue pactado entre el Partido Popular y los socialistas. Sí. Sí, pero bueno, Rato es evidente que no ha hecho una buena gestión en el tiempo en el que ha estado. Es evidente, ¿no? Rato se va, supongo que porque no debe estar muy de acuerdo con las decisiones que vaya a tomar el gobierno, que por cierto el resto de los españoles no conocemos. Pero no es una buena noticia tampoco la salida de Rato de esta manera, sin explicarse, ¿no? En fin, a todo eso estamos esperando todos, a que nos expliquen qué ha pasado. Y el sustituto, Goyri Golzarri, alguien que viene del BBVA, que suma derechos de pensión de 56 millones de euros. ¿Le parece también la persona adecuada? Bueno, yo francamente no le conozco. He oído que era una persona que tenía experiencia en la gestión de la banca, pero yo no le conozco, no tengo opinión sobre. ¿Critican ustedes al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular, por estudiar, se insinúa, ayudas públicas para el sistema financiero? Lo he escuchado estos días, se estudia, se analiza. Desde el gobierno socialista también se dieron ayudas públicas al sistema financiero. Nosotros lo que decimos, desde el gobierno socialista no se ha dado un duro al sistema financiero, un euro mejor dicho. Desde el gobierno lo que se hizo en su momento, y luego el gobierno del Partido Popular prosiguió, es avalar, prestar, desde luego a un interés importante. Y lo que se espera cuando tú ayudas a una entidad financiera avalándole o prestándole dinero es que esta entidad financiera lo devuelva. Y así ha sido. A muchas de las entidades financieras a las que se avaló se ha recuperado parte de ese dinero porque se les ha prestado el dinero al 7,5%, me parece que fue. Por lo tanto, lo que decimos es que es razonable que se ayude a una entidad financiera tan importante como Bankia, de la que dependen los ahorros y gran parte del sistema financiero español, pero que ha de devolverse ese dinero. ¿Pero ¿tienen ustedes alguna indicación de que no sea así o que no vaya a ser así? No tenemos ninguna indicación, porque no tenemos ninguna indicación de nada, no sabemos nada de lo que van a hacer, pero para que las cosas queden claras, una cosa es prestar dinero a los bancos y que los bancos te lo devuelvan al interés que se establece, con las condiciones que se establezcan, y otra cosa es darles el dinero a los bancos a fondo perdido. Nosotros lo que decimos es que no estamos de acuerdo de que un solo euro público vaya a fondo perdido para ayudar a los bancos. Creemos que de eso se tienen que hacer cargo los propios bancos. Ahora bien, que tú entres en un plan de prestar o avalar dinero a un banco que luego te lo va a devolver a un interés determinado, en eso estamos de acuerdo no solo nosotros, toda Europa, porque eso se ha hecho en toda Europa y se ha hecho también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos incluso se ha dado dinero a fondo perdido. Pero es razonable que una entidad de la que depende gran parte del sistema financiero, tú te dediques a que no caiga, pero siempre y cuando tú recuperes el dinero, incluso con un interés, en este caso un interés alto. Vamos con acción de gobierno. Ustedes critican, o por lo menos ha sido una herramienta habitual de confrontación dialéctica, hoy también en el Senado, la palabra herencia. Si hubiera sido la inversa, si ustedes hubieran llegado al gobierno con las cifras de paro o déficit que le hubiera dejado el anterior gobierno, ¿habrían también o no utilizado en algún momento la palabra herencia? Bueno, desde luego, lo que yo escuché en la campaña electoral y justo después es que jamás iban a utilizar la palabra herencia. Esto sí que lo escuché, que no lo iban a hacer. Yo ya sabía que lo harían. No sabía que les iba a durar tanto y que la herencia les servía igual para un roto que para un descosido, porque es que la herencia les sirve absolutamente para todo. Dan ganas de decir que por qué se presentaron a las elecciones, si tan terrible era la situación y tanto les iba a pesar la herencia. Conocían perfectamente la situación. Es más, le voy a decir más. Yo he estado repasando durante estos días, porque hemos hecho un vídeo recopilatorio de lo que había sido la campaña, las cosas que decía el actual presidente del gobierno cuando era el jefe de la oposición. Es que Mariano Rajoy se pasó meses poniendo la situación de España al borde del abismo. Se pasó meses diciendo que este país era un país intervenido, que este país era un país que iba al caos, al desastre. Todo eso lo verbalizaba él. Luego él conocía perfectamente la situación. Es más, él yo creo que la exageraba, la exageró durante mucho tiempo. Desde luego no contribuyó en absoluto a crear confianza o a generar confianza en España.
Él siempre lo dijo, y ahí están las hemerotecas y las videotecas para ver cuántas veces Mariano Rajoy dijo: señor Zapatero, usted lleva a este país al desastre, este país está intervenido, este país no tiene margen. Lo dicho miles de veces, luego conocía perfectamente la herencia recibida, dicha tantas veces y para tantas cosas, es una excusa de mal gobernante, y en un momento dado se acaba. Hay un momento dado en el que ya no se puede acudir a la herencia recibida, porque las decisiones que ellos están tomando, las están tomando ellos, por cierto, completamente solos. Quiero decir que no están hablando con nadie, que la reforma laboral se ha hecho sin hablar con los sindicatos, que el aumento de las tasas se ha hecho sin hablar con el cuerpo educativo y universitario, lo mismo con las reformas que están haciendo en el sistema sanitario. No están hablando con nadie, están haciendo lo que quieren hacer, tienen una mayoría absoluta para hacerlo, eso es cierto. Bueno, ¿por qué no quieren hablar con nadie? Porque quieren hacerlo a su manera. Usted puede hacer subasta de medicamentos y que pierdan beneficio las empresas farmacéuticas, o subirle, que paguen los pensionistas. Es una decisión política que uno toma en función de su propia ideología, y ellos rellenan sus decisiones con ideología, desde luego no contrastando con nadie sus decisiones. Esa es la cuestión. Por lo tanto, la herencia recibida no puede servir para todo. Segundo, la herencia recibida la conocían perfectamente, es más, exageraron mucho el legado del gobierno socialista. Y en tercer lugar, lo que deciden lo deciden ellos, porque ellos creen que tienen que hacer las cosas así. Yo creo que se equivocan, pero ellos están convencidos de acertar. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, dijo ayer que si es necesario tomaría las medidas que considere oportunas y necesarias, aunque haya dicho lo contrario. ¿Considera que es bueno que un presidente, en función de la situación, pueda desdecirse, o tiene obligatoriamente que cumplir lo que ha dicho, aunque a lo mejor entienda que es mejor cambiar? Mire, en esta vida no hay nada blanco o negro, pero desde luego lo que dijo el señor Rajoy es grave, porque la palabra de un presidente del gobierno tiene que tener también un cierto valor. Uno no puede decir: haré lo que haya que hacer en función de lo que me parezca, haya dicho yo lo que haya dicho. Eso no se puede decir. Si él cree que eso genera confianza en el gobierno de España y en este país, también se equivoca. Por lo tanto, es muy posible que no podamos exigir a un presidente del gobierno que haga todo aquello que dijo. Ahora, tal vez sí cabe exigir que no haga todo lo contrario de lo que dijo y todo lo contrario de lo que afirmó. Entre una posición y otra seguramente está lo razonable. ¿No tuvo que hacer algo parecido a partir del 10 de mayo del 2010 el gobierno de Zapatero, que de alguna forma tuvo que variar drásticamente e incumplir algunas de las cosas que había prometido? Claro. El gobierno de Zapatero se encontró de forma muy abrupta con una crisis económica muy profunda, que nunca nadie pensó que fuera a ser tan larga ni tan profunda, y tuvo que adoptar decisiones que tuvieron un coste político evidente y un coste electoral evidente. La diferencia es que Zapatero fue al Parlamento, explicó lo que iba a hacer, asumió el coste de lo que iba a hacer y no engañó a nadie. Pero el problema es que Rajoy no acaba de explicar nunca lo que va a hacer, hace las cosas por la puerta de atrás, incluso con eufemismos, de lo más originales, y es imposible que la gente sepa dónde vamos. El problema es que no sabemos dónde vamos. Y yo no quiero negar que la situación es difícil y que sé que para cualquier gobierno que gobierne una crisis como esta, la situación es difícil. Pero hay que poner toda la cabeza, toda la inteligencia y toda la transparencia para que los ciudadanos sepan de lo que estamos hablando. Y desde luego, el hecho de tener una mayoría absoluta no es un aval para no hablar con nadie, para no comprometerse con nada ni con nadie, y para seguir en esa actitud que usted mismo acaba de leer, que es de describir, que es: haré lo que pueda, lo que yo vea y como lo vaya viendo. Así no se gobierna un país. Una cuestión antes de comentarle dos apuntes de ámbito autonómico, y después te doy el turno a mis compañeros. La encuesta del CIS, la leía nuestra compañera Ana Gavar hace un momento, lo comentábamos, lo trasladamos a la pregunta del Facebook. Al margen de esa reducción, son 3 puntos, creo que aproximadamente, la que han según reducido. Cómo lo midas, si lo mides desde noviembre o mides desde el último CIS. ¿Qué lectura hacen ustedes? No, nosotros hemos... Mire, yo voy a hacer una lectura que es una lectura muy de perogrullo, ¿no? Pero que es lo que mejor puede entender la gente. Pues el PP sufrió un desgaste bastante insólito en un partido que acaba de ganar las elecciones, como quien dice. Los márgenes cuando los partidos ganan las elecciones, los márgenes de crecimiento duran mucho tiempo, años a veces, pero desde luego no en los 100 y pico días que llevaba Rajoy cuando se hizo esa encuesta. Es decir, que hay un desgaste muy vertiginoso del gobierno del Partido Popular, y hay una recuperación, un inicio de recuperación del PSOE, lenta, pero yo creo que segura.
Y dos cuestiones autonómicas. País Vasco. Ayer nos desayunamos prácticamente, porque fue primera hora de la mañana con las declaraciones de Antonio Basagoiti. ¿Esperaban ustedes esa ruptura? ¿Qué lectura hacen de lo que está pasando en el País Vasco? No, yo creo que... Es decir, el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular está adoptando una serie de decisiones que no eran desde luego las habladas en el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi en su momento. Aquí primero hay una intervención sobre algunas de las competencias de las comunidades autónomas muy discutibles, y luego hay la educación, la sanidad, asuntos que no estaban en el pacto de gobierno que se fueran a tocar. Luego el Lehendakari lo que está haciendo es defender aquello que en su momento Desde él el PP planteó, dicen ¿no? que está criticando mucho a Rajoy, Sí, claro, saliéndose fuera de las fronteras del País Vasco, que era su única pero el problema es que las decisiones que toma Rajoy intervienen dentro de las fronteras del País Vasco, y por lo tanto el Lehendakari está defendiendo su política, desde luego en su política, en su proyecto, y en su acuerdo con Basagoiti no estaba recortar la educación ni recortar la sanidad ni nada por el estilo. Por lo tanto él está defendiendo lo que estaba acordado. El problema que tiene Basagoiti, claro, es que tiene que apoyar a un gobierno a nivel nacional que está haciendo cosas que en Euskadi pues no gustan demasiado. ¿Y el escenario político que se abre? ¿Va a haber elecciones? Bueno, yo creo que el Lehendakari hoy ha dicho claramente que va a seguir Pero adelante. una cosa es que quiere y otra cosa que pueda. Bueno, de momento el que marca cuando se acaba la legislatura es el Lehendakari, y ha dicho que de momento la legislatura va a seguir adelante. Y una última cuestión. Tuvieron también una alegría en Francia este fin de semana, pero sobre todo con las elecciones andaluzas. Y asturianas, porque en Asturias en principio apunta que podría gobernar Javier Fernández del Partido Socialista. Pero en Andalucía hemos conocido la composición del gobierno. ¿Qué lectura hacen? ¿Son muchos chaconistas en el equipo de Griñán? ¿Ya le ha llegado eso o no? No tiene ninguna importancia. Son muchos socialistas y algunos miembros de Izquierda Unida. Es un gobierno progresista, fuerte, yo creo que muy sólido para gobernar Andalucía en un momento difícil, pero para gobernar Andalucía y demostrar que hay otra manera de abordar la crisis. Pues lo dejamos ahí. Empezamos con José Antonio Argundí, el turno de preguntas. Valenciano, ha hecho una lectura, digamos, de perogrullo. Ha dicho usted de perogrullo de la encuesta del CIS. Yo voy a hacer también una pregunta de perogrullo, porque creo que en la encuesta hay cosas positivas para el PSOE y algunas que no son tan positivas. Por ejemplo, me llama mucho la atención este dato. La gestión del gobierno es valorada como mala o muy mala por el 48,3% de los encuestados. Sin embargo, la gestión del PSOE es valorada como mala o muy mala por el 52,4%. Es decir, el PSOE todavía tiene peor valoración que el gobierno. No es un buen dato, desde luego, pero no es un buen dato sobre todo para el equipo que ahora mismo dirige el PSOE. Yo no sé si usted, que es la número 2, a este dato le Estaba segura que preocupa. usted me iba cuando ha dicho lo de perogrullo sabía yo que iba a ir usted por ahí. Pero si no se lo ponemos a la no, tiene usted toda la razón, no pienso negarlo, pero vamos, se lo voy a explicar porque tiene una explicación. Vamos a ver, el problema es que estamos en una crisis económica tremenda y que la gente está sufriendo mucho. Y en una situación como esta, la confianza en la política decae enormemente. ¿Por qué? Pues porque como la política no está resolviendo los problemas cotidianos que tiene la gente, es normal que la gente descrea, ¿no? Y sea muy crítica con los políticos y con la política. Por lo tanto, esto nos afecta a ambos. Pero vamos, yo no quiero meterme en las cifras, pero esto mismo pasaba al revés, cuando gobernaba el PSOE y tenía la última etapa tenía una mala valoración el gobierno del PSOE y una nefastísima valoración la oposición de Rajoy, ¿se acuerda? Era un poco lo mismo, ¿no? Es que en crisis, efectivamente, la valoración, la confianza, digamos, de la gente es muy limitada, como es lógico y razonable. Pero usted debería poner ese dato en comparación también, o en paralelo, a la confianza que despierta Rajoy y la que despierta Rubalcaba. Eso tampoco sale bien parado. Claro, tampoco. No, sí. No, le explico. La recuperación, sí. Rajoy es más fiable que Rubalcaba, 26,2% frente al 18%. No, hablo de la valoración de ellos dos. Valoración. En lo que ha caído Rajoy desde que gobierna y lo que ha subido Rubalcaba. Sin embargo, en la desde fiabilidad... que es líder de la oposición, porque usted dice eso, el equipo de Rubalcaba, pero es que nosotros llevamos gobernando el PSOE muy poco tiempo, mucho menos que el tiempo de las elecciones, ¿de acuerdo? Sí, pero es que, y que nosotros nos hemos hecho cargo. Es verdad que hay un dato que parece contradictorio, que mientras la valoración se valora más se valora más a Rubalcaba y menos fiable a la oposición de Rubalcaba o del PSOE, y se valora menos a Rajoy y más. De hecho 8 de cada 10 tienen recelos de Rubalcaba. 8 de cada 10. Yo creo que por eso les digo, nosotros primero acabamos de empezar
Es decir, que Rubalcaba es secretario general del PSOE desde hace mucho menos tiempo que el que mide la encuesta con respecto a las elecciones generales. Llevamos 2 meses al frente del PSOE, por lo tanto no ha habido en absoluto tiempo de consolidar de forma de verdad sólida esa oposición. En todo caso, Rubalcaba estaba valorado antes de ser el secretario general del PSOE. Me parece que era el 4º en valoración de líderes y ha pasado al 2º. Y Rajoy creo que era el 2º y ha pasado al 6º. Es decir, que eso también hay que baremarlo, ¿no? Así que yo creo que desconfianza generalizada de la sociedad española hacia una política que no resuelve sus problemas. Razonable y completamente comprensible. Luego yo creo que Rubalcaba es un líder que va ganando en confianza en la valoración global, y Rajoy, para haber ganado las elecciones hace 2 meses o 3 y 4 meses, ¿no? 4 meses, y tener mayoría absoluta, sufre un desgaste que no ha sufrido ningún presidente del gobierno en los meses siguientes a su elección. Ninguno, al revés. Normalmente los presidentes del gobierno suben inmediatamente después de su elección y el partido que gana las elecciones sube 6, 10, 12 puntos. Y en este momento estamos en la decadencia más absoluta. Pero no en estas circunstancias. Bueno, no son las mismas. Bueno, de acuerdo, pero bueno, hay poco tiempo. Oye, 4 meses, 4 puntos, pues oye, 6 meses. Son 4 meses, pero son 4 meses. Yo no digo que no, ya he dicho que la situación es muy difícil, pero como me hablan de lo nuestro, pues yo les hablo de lo grave que es tener mayoría absoluta y a los 4 meses pegarse este batacazo. Vale. Yo iba a hacer otra pregunta sobre esto, pues ya declaro el tema o tantas otras cosas, porque esto ocurre como con los resultados electorales. Todo el mundo está contento, pues no voy a yo... No, pero Eduardo, por eso yo he querido ser muy modesta. Es decir, oiga, yo tampoco le hago demasiado caso de verdad a las encuestas, de verdad que no le hago demasiado caso. 3 años de las encuestas. No le hago demasiado caso en general, porque es que si no uno se puede volver loco. Ahora, aquí hay una tendencia clarísima, y es que el PP se desgasta muy rápidamente, como es lógico, porque la situación es muy difícil y además no lo están haciendo bien, y el PSOE inicia un camino de recuperación. Eso es lo que yo digo, y eso es... Eduardo, la pregunta. No, yo iba, pero ya la dejo. Me ha sorprendido gratamente en la prudencia con la que ha enfrentado el tema de Bankia. Sí, que realmente me ha parecido una posición muy razonable. Es decir, que una cosa es que intervenga el dinero público para sanear, que es una cosa, y otra cosa es que sea a fondo perdido. Pero el portavoz suyo en el Senado, Marcelo Iglesias, no ha estado tan sutil, porque ha venido a decir que cómo es posible que se empleen, utilicen, no ha dicho a fondo perdido, que se utilicen 10.000 millones de euros para sanear un banco cuando se están recortando la sanidad y la educación. Yo, en fin, y por otras declaraciones que he ido antes, no he visto una unidad de criterio en esa posición. Me parece que, de alguna manera, ustedes han dado a entender, en algún momento de estos 2 últimos días, han dado a entender que ustedes estaban en contra de que se utilizara cualquier dinero público para hacer pero vamos a ver, es que claro, yo no he podido explicarlo todo. Depende, es que no sabemos nada. Estamos hablando completamente al aire. Es que depende. Sí, pero es que claro, es que, por ejemplo, una de las cosas, no sé cómo ha sido el debate, pero una de las cosas que hemos leído es que es posible que ese dinero vaya contra el banco malo, digamos, contra la parte tóxica, digamos, del balance. Entonces ahí no estaríamos de acuerdo, porque sería prácticamente imposible. Lo que nosotros decimos es que tiene que estar garantizado 100%, y desde luego será muy difícil si es con los activos tóxicos, tiene que estar garantizado 100% que el dinero vuelve a las arcas públicas y que hay un sistema para controlar qué sucede con el dinero. ¿Y eso se puede garantizar? Pues no lo sé, porque yo desde luego no soy nada una experta, pero sí sé que cuando el gobierno nos explique qué piensa hacer, nosotros podremos decir si nos parece bien o no, o qué condiciones creemos nosotros que hay que poner a ese dinero para que los españoles estén seguros de que no hay un solo euro público que se pierda en la banca. Es decir, habrá que establecer cuáles son los mecanismos para que estemos seguros de que eso retorna a las arcas públicas, si es posible, al interés que se fije, que hasta ahora había sido el 7,5 a lo que nosotros habíamos hecho, y aquí yo he oído hablar del 8. Bueno, pues no sé cuál será. ¿Y cuáles son los mecanismos para estar seguros de que ese dinero está bien gestionado? O sea, gestionado de forma transparente y limpia, ¿no? Y que no vayamos nosotros con el dinero público a limpiar, valga la redundancia que utilizo,
activos que son tóxicos. Eso es lo que, porque si son activos tóxicos, entonces va a ser imposible recuperarlo. Eso es lo que habrá que bueno, cuando el gobierno explique qué va a hacer, porque yo todavía no lo sé. Yo vuelvo al tema anterior, pero antes quería hacerle una pregunta que es de respuesta muy sencilla, que es de la famosa conferencia política que iban a tener ustedes, porque la iban a tener antes del Congreso de Sevilla, luego la dejaron para después. Bueno, pues hay fecha. Antes del Congreso de Sevilla en ningún caso, porque no había dirección política. No, en principio la conferencia política está prevista para el otoño, porque teníamos que acabar con los procesos electorales. No, me interesa por Asturias y de Andalucía. a ver si cogen un camino. Pero vuelvo a lo del CIS. Lo que está claro, el tercer problema para los españoles es la desconfianza en los partidos políticos. Si la situación se complica, que puede llevar camino de complicarse económicamente y hasta socialmente, y un día, soy muy ingenuo al preguntar eso, y un día el partido del gobierno les llama a ustedes y les dice, nos tenemos que sentar y a ver qué podemos hacer, ustedes estarían por la labor. Pero mire, nosotros hemos estado por la labor desde el primer momento. No. Si me pregunta, la respuesta está en el CIS, que no, que la gente no confía en ello. Pero vamos a ver, que la gente no confía en los partidos políticos, podemos hacer de eso lo que queramos. Al final la gente vota, es muy importante. Pero quiero decir, una cosa es lo que la encuesta del CIS dice, y otra cosa es lo que luego sucede en el voto. Desde aquí la mayor parte de la gente vota o al Partido Socialista o al Partido Popular o a algunas otras fuerzas. 12-15 puntos menos que en Francia. Sí, bueno, por ejemplo. ¿A quiénes? La votación, la abstención. La abstención este domingo y hace 2 semanas. No tiene nada que ver, pero votan. Y en España la abstención empieza a ser. Pero usted reconocerá que no es comparable el ejercicio de voto que hace la gente con esta impresión de desconfianza hacia la política que yo ya le digo que entiendo y comparto. Incluso porque la política como tal no está resolviendo los problemas de la gente, ni en España ni en Europa. Por lo tanto, son dos cosas radicalmente distintas. Ahora usted me dice, pues claro que sí. Nosotros hemos estado completamente dispuestos a sentarnos con el Partido Popular para hablar de los problemas graves y serios que tiene el país. Ahora bien, el Partido Popular ha decidido, además se lo digo, no sé cuál es el porcentaje, pero estará por encima del 75%. Ha decidido gobernar por decreto ley. Es que es así. Es que todo lo que hemos tenido son decretos leyes. Todo. Lo más importante se ha hecho por decreto ley. Oiga, yo no le quiero poner otros ejemplos en los que nosotros estábamos más implicados. Por ejemplo, el acuerdo sobre televisión española u otros. Le pongo el ejemplo de la reforma laboral. No somos los partidos políticos, ¿eh? La reforma laboral se ha hecho sin hablar una sola palabra con los sindicatos de este país. Sindicatos que solo unos meses antes eran puestos en valor por el gobierno por haber llegado a un pacto de rentas. Es decir, que uno se sienta a hablar cuando los dos quieren. Es evidente que el PP no quiere. Yo ya sé por qué no quiere. Yo creo que es una estrategia del Partido Popular. El Partido Popular no quiere sentarse con el Partido Socialista porque quiere hacer las cosas a su manera. Y sabe que su manera de hacer las cosas no coincide con la del Partido Socialista. Y que las líneas rojas de las que hemos hablado todo el tiempo durante la campaña y después de la campaña y en el debate de investidura, ellos ya se las han saltado hace tiempo. Por lo tanto, ahora, que nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar de los problemas de fondo de este país, por supuesto. Nosotros, los sindicatos, los empresarios, el resto de fuerzas políticas, si deberíamos estar todos sentándonos todo el rato. Pero no quieren, hasta ahora no han querido. Margarita, una pregunta y concluimos. Sí, ha sido un secreto a voces que en sectores del gobierno preferían la victoria de Hollande, que luego se ha producido porque como persona capaz de imprimir una nueva reorientación a la salida de la crisis en Europa. Después de esa preferencia más o menos velada, se producen unos comentarios que a mí sobre los cuales me gustaría que opinara. Por ejemplo, se comenta la siguiente cuestión: ya sería, bueno, me reservo la palabra, ya sería curioso que fuera la socialdemocracia europea la que sacara a Mariano Rajoy las castañas del fuego. Pues no está muy descaminada esa reflexión, ¿no? No anda muy descaminada. A ver, yo creo que el funcionamiento de la Unión Europea hasta ahora, y cuando la Unión Europea ha funcionado bien, es cuando se han compartido objetivos desde distintas posiciones políticas, ¿no? Yo he recordado estos días que probablemente uno de los mejores aliados de Felipe González en el seno de la Unión Europea fue Helmut Kohl, ¿no? Es decir, que el problema está en compartir el objetivo. Lo que yo veo es que este gobierno, por alguna razón,
que no entiendo muy bien, es demasiado ortodoxo, al menos en su expresión, ¿no? Es decir, si en este momento se abre una ventana de esperanza para que la Unión Europea impulse políticas de crecimiento, el gobierno español debería ser el primero en pedirlo, en estar en primera línea pidiendo eso. Porque es evidente que este país lo necesita, no solo este país, otros también, pero desde luego España. Y hasta ahora no ha sido así. Empieza tímidamente la Comisión a decirlo, pero oiga, esto lo hemos debatido en el debate de la campaña electoral. Nosotros llevamos meses y meses diciendo que solo con ajuste no llegamos, que el calendario hay que relajarlo, que hace falta introducir políticas de crecimiento, que el Banco Central Europeo tiene que cumplir una misión distinta, y hasta ahora no nos han querido escuchar. Bueno, yo creo que ahora ya, con Hollande sentado en el Consejo, esta voz se escuchará de forma más nítida. Pues Elena Valenciano, vicesecretaria general del Partido Socialista, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta media hora que llevamos de análisis en la noche 24 horas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas Buenas gracias. noches.